Por el Grupo Parlamentario de Izquierda por la Independencia le corresponde el uso de la palabra al senador Zubiaga Gárate. Arratsaldeon. La tarde ha sido larga e intensa y el tema que nos ocupa hoy no es precisamente ligero a estas horas de la tarde. Así que voy a intentar no agotar los 10 minutos de intervención. Tenemos, sin embargo, un motivo de alegría, porque rompiendo la lógica de esta Cámara, la lógica parlamentaria en esta Cámara, la ponencia sobre inteligencia artificial ha aprobado el informe final sin discrepancias. Y no es por inteligencia política natural, eso se nos supone. La razón fundamental, yo creo que es que estamos ante un salto tecnológico de tal calibre que todos hemos optado por el principio de precaución y por matizar, modular y desafilar, digamos, los argumentos ideológicos más afilados, más acerados y facilitar así un consenso sobre la cuestión, porque estamos, en cierta forma, todos un poco asustados al mismo tiempo, ¿no? Asustados de lo que nos viene encima. Porque nos encontramos ante un reto civilizatorio inmenso. Nos está cambiando la vida, nos está cambiando el trabajo parlamentario. Me figuro que ya todos ustedes han utilizado ya o DeepSeek o Gemini o Grok o ChatGPT, porque bueno, es un trabajo, es un instrumento muy interesante, sobre todo a efectos de documentación. No diría yo tanto a efectos de redacción de intervenciones, porque eso se suele notar. Pero sí nos está cambiando la vida. Pero los modelos grandes de lenguaje no son más que la epidermis de lo que, como digo, es una revolución tecnológica en toda regla. Porque la articulación entre IA, robótica y cuántica va a cambiar seguramente el modo de entender incluso la humanidad. El consenso al que hemos llegado en la comisión, en la ponencia, no evita, evidentemente, que cada grupo haya hecho hincapié en las cosas que más le interesan o más le preocupan. Más de un año de ponencia, comparecencias de expertos de altísimo nivel nos han permitido a todos, a todas, aprender mucho y es difícil destacar uno u otro aspecto. Les recomiendo la lectura atenta del informe y felicito, como el resto de mis compañeros, la labor del letrado de la ponencia, porque además de ser un experto en este tema, ha demostrado una gran habilidad para tejer consensos. La IA plantea retos de todo tipo, pero me centraré en un aspecto, la necesidad de reforzar la gestión democrática de la IA. Porque no es solo que el uso de la tecnología pueda tener sesgos ideológicos de un lado o de otro. La propia tecnología es ideología en la medida en que es un modo determinado de entender la relación, la interacción entre lo humano y el mundo material. Y en este caso, la conjunción entre una disponibilidad ilimitada de datos y una capacidad de procesamiento brutal define un modo civilizatorio en el que todo puede llegar a ser transparente y al tiempo manipulable. Transparente y manipulable en manos de unos pocos y opaco y pasivo en manos de la mayoría. Por eso la pregunta ya no es quizá cómo gestionamos democráticamente la IA, sino si a estas alturas podemos ya gestionarla democráticamente y cuál es la respuesta política que podemos dar a esta revolución tecnológica. La respuesta es el ludismo, destruir la tecnología, es darle cauce libre, es plantear una moratoria que a estas alturas ya se revela imposible o cabalgar el caballo tecnológico a la europea intentando dominar esa revolución y conseguir que aquellos aspectos más lesivos no nos afecten. Decía que los desafíos éticos son inmensos, pero hay que traducirlos a cuestiones y a dimensiones más políticas. Y eso se traduce en una cuestión muy clara. ¿Va a permitir la IA democratizarnos, democratizar los sistemas políticos o nos va a conducir a la desdemocratización? Y para acercarnos brevemente a esta cuestión de la democratización o de la desdemocratización, basta con contrastar la lógica que nos trae la IA con los principios fundamentales del Estado de Derecho. ¿Para qué? Para ver exactamente cuáles son las derivas negativas que puede traer, evidentemente, la implementación de esa tecnología. En primer lugar, si la democracia es inclusividad, de la mano de la IA tendremos una ciudadanía más igual, tendremos una sociedad más igual, o se van a acentuar las fracturas sociales hoy existentes. La concentración del poder tecnológico en manos de unas pocas empresas, evidentemente, no anticipa nada bueno. No van a ser esas grandes empresas las que van a garantizar la igualdad y la justicia, evidentemente.
El capitalismo cognitivo de plataformas obtiene plusvalías no ya de nuestra fuerza de trabajo, obtiene plusvalías de nuestra intimidad, de nuestra vida privada, y de esas plusvalías no hay dividendos para la sociedad. Por tanto, una de las soluciones a esa primera dimensión es implementar plataformas y redes públicas que permitan ofrecer servicios de la IA que respondan a criterios éticos y democráticos. Muy brevemente y muy simplemente: transparencia, equidad, beneficio social, inclusión, sostenibilidad y conocimiento compartido. En segundo lugar, si la democracia es libertad, de la mano de la IA tendremos un cuerpo de derechos y libertades blindado frente a la arbitrariedad, por ejemplo, de los poderes públicos. Tenemos enfrente un tecnoautoritarismo rampante que trabaja ya fusionado con el Estado, no solo como un elemento complementario al Estado, sino como un elemento que se imbrica en el propio Estado. Poderes tecnoautoritarios que evidentemente están poniendo en cuestión el propio pluralismo político con sus intervenciones a través de la IA. En este aspecto, si antes estábamos pidiendo intervención pública, en este aspecto y en esta dimensión estamos pidiendo precisamente que se controle esa intervención público-privada, para evitar lo que algunos califican que es el modelo chino, es decir, ingeniería y control social sin ningún tipo de contrapesos. Se nos vigila ya con la IA, eso es inevitable. El Estado de Derecho debe vigilar y exige vigilar estrechamente a quienes nos vigilan. Y, en tercer lugar, si democracia es decisión individual y colectiva, de la mano de la IA tendremos posibilidades de decidir libremente sobre nuestra vida, sobre las políticas públicas, sobre los que nos gobiernan. El algoritmo se está adueñando cada vez más de la decisión. El esclavo digital, esa ortopedia inteligente, no solo está condicionando la decisión, sino que está tomando decisiones ya directamente. Está poniendo en cuestión la decisión soberana, no ya solo la de los Estados, como ocurría con las bases militares, está ocurriendo hoy en día con los centros de datos que nos están erosionando la soberanía energética, están ocupando espacios, recursos. Es ese mismo imperio, en este caso un imperio con una pata tecnoautoritaria. Por no hablar de la situación de las culturas y de las lenguas minorizadas. Si no tenemos una instrumentación, una estructura de IA adaptada a nuestros contextos, evidentemente el surgimiento o la implementación de la IA va a producir graves daños en las culturas y las lenguas minorizadas. Habrá que descentralizar esa tecnología y recuperar la capacidad de decisión individual y colectiva. Porque si la ética es una ventaja competitiva, la deliberación democrática en torno a las prioridades tecnológicas es un imperativo político. Y en esto, la gobernanza tecnológica proactiva es posible, digamos, que pensamos todavía es posible en Europa, y en eso podemos ser vanguardia. Vamos terminando. Podemos adoptar una postura escéptica y pensar que la IA no es para tanto, que la IA solo nos dice lo que es, lo que hay, y no lo que no es, lo que no hay, que dice lo que es mayoritario, lo que es más probable, que nos habla de la jurisprudencia mayoritaria y no de los votos particulares, que da opiniones adocenadas y que no ofrece opiniones creativas o opiniones innovadoras. Podemos pensar que todo eso que nos está haciendo la IA es una respuesta muy roma a los retos de la humanidad, que lo único que nos dice que es lo que hay, pero eso supondría minusvalorar su potencial. La IA ha pasado de alucinar a plantear líneas divergentes de pensamiento y de investigación. La IA decide cada vez más y mejor. Es capaz de combinar arquitecturas éticas diversas, kantianas, utilitarias, honestas. Esa capacidad de decisión es cada vez más autónoma y esta misma semana leíamos que ya ni siquiera los que están implementando esa tecnología saben exactamente cómo está funcionando ese proceso de decisión de la inteligencia artificial. Por no hablar, de lo que estaba planteando ya el senador Luke Echeverría en relación con los empleos, con la mano de obra. Es decir, una serie de terminologías que habría que empezar a revisar. Existe ya eso que se llamaba la mano de obra o el empleo, la empleabilidad. Por eso, y ya vamos terminando, es conveniente recordar unas reflexiones que nos ofrecía uno de los primeros comparecientes en la ponencia cuando le preguntamos acerca de cuál era su mayor preocupación, cuál era su pesadilla, qué es lo que le impedía dormir por las noches, y nos respondió: la vagancia a la que nos va a condenar la inteligencia artificial, porque vamos a externalizar, subcontratar nuestra capacidad de decisión y también nuestra capacidad de decisión ética en esta tecnología. Ese sería el escenario más negativo.
El más positivo sería pensar que lo que vamos a hacer es delegar las tareas mentales más rutinarias, menos interesantes, para dedicarnos realmente al conocimiento, dedicarnos a la vida política, al disfrute, a la felicidad. Porque la IA es ambivalente, es curiosidad y es comodidad. Vale para dirigir drones y matar, y vale para diseñar proteínas que nos van a solucionar la vida. La IA nos quiere gobernar, pero no debemos dejar que nos lleve la corriente. La IA debe implementarse, sí, pero conforme a unos valores claros, y los valores claros son conocidos: la justicia social y el libre albedrío individual y colectivo. Confiemos en llegar a tiempo esta vez. Muchas gracias. Por el Grupo